Ministerio Cáceres Romero presenta el propósito del matrimonio cristiano. Empezaré con decirles algo que les romperá los esquemas ya aprendido por generaciones. Con temor y temblor te lo diré, pidiendo sabiduría a Dios para que esta enseñanza que nos dio Dios sea de bendición a tu familia. Empiezo diciéndote que Dios no quiere darte una pareja compatible. La Biblia nos dice, el mundo nos dice, cualquier persona en uso de razón encontrará diferencias entre un hombre y una mujer. El querer equiparar al hombre y a la mujer no es bíblico, la Biblia nos dice que la mujer es vaso más frágil. Nunca podrá estar en la posición del hombre, el mundo actual le enseña que puede alcanzarlo, pero nunca podrá estar en su posición. El hombre tiene que tomar conciencia cuál es su posición real delante de Dios. Tomar su rol como cabeza de hogar. En donde nos indica las Escrituras, dejando de lado todo lo que el mundo le bombardea al decirle que está relegado de dicha posición. Todos podemos ver hoy por hoy la posición de la mujer en el mundo, posiciones importantes que anteriormente estaba compuesto por hombres, y que poco a poco está siendo relegado a tal punto que el hombre no es tomado en cuenta, y esto es por la dejadez de entender que todo cristiano tiene la obligación de estudiar la palabra de Dios. Y ahora con esta enseñanza sé que habrán opiniones en contra, y opiniones a favor. Yo les recuerdo que lo que escuche está basado en la Biblia, y si hay algún malentendido, Dios se manifieste en sus pensamientos y los bendiga, es el deseo de mi corazón. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 encontramos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Les hago una pregunta a los casados y a los que se van a casar. ¿Cuál es el motivo principal de su matrimonio? Me pregunto si tendremos realmente conocimiento del propósito principal del matrimonio. Antes de mencionarlo, sé que la mayoría respondería las razones del matrimonio típico feliz. En líneas generales sería porque nos suple nuestras necesidades, que podrían ser el dinero, nos escucha, hay belleza, nos amamos, me comprende, me hace reír, es emprendedor, etcétera, etcétera. Déjenme decirles que esas razones son egoístas, que nacen de nuestro corazón pervertido, únicamente para satisfacer nuestro ego. ¿Qué pasaría si se acaba el amor? ¿Qué pasaría si pierde todo su dinero? ¿Qué pasaría si se desfigura en un accidente? ¿Qué pasaría si se vuelve sordo su pareja? Sé que habrían muchas preguntas más. Entendiendo esto, hágase esta pregunta sinceramente pensando en Jesús. ¿Realmente ese es el propósito del matrimonio? Basándonos en Romanos capítulo 8, versículo 28, que citamos anteriormente, nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si queremos hacer un pretexto, sacaremos de contexto este versículo, y podríamos decir: yo amo a Dios. Todo lo que emprenda será para bien y por fe tendré todo lo que me proponga. Y así buscamos todo lo que nuestro corazón desee, como un departamento, un carro, hijos bellos, mejores colegios, hacer una empresa millonaria, etc. Este pretexto sacado de contexto, lo pondré nuevamente en el texto al decirte lo que nos dice el versículo 29, del capítulo 8 de Romanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Al ser conformes a la imagen de Jesús. No es ridículo desear lo que antes mencionamos, y dejar de lado el ser imagen de Jesús, pisoteando nuestra salvación y la del matrimonio, para engreír a nuestro corazón engañoso. Por eso el matrimonio naufraga, al no obtener esos deseos carnales, que muchos buscan intensamente. Porque nunca se fundamentó en la roca que es el propósito principal del matrimonio cristiano. El versículo 29 nos dice que somos hechos imagen de Jesús, y ese es el propósito principal que debemos adoptar en el matrimonio, fundamentarnos ahí, aferrarnos basándonos en ese principio bíblico y nunca abandonarlo. Al no estar fundamentado en la roca, en el matrimonio encontraremos sin temor a equivocarme.
ira, enojo, malentendidos, peleas, discusiones, egoísmo, irrespetuosidad, etc. ¿Qué tan lejos de la verdad estamos al vivir en ese estado? En cambio, al estar fundamentados en la roca, al ser hechos imagen de Jesús, encontraremos amor sin medida, gracia inmerecida, salvación, perdón, respeto. Si no pensaste en esto, hoy es el momento para hacerlo, pide perdón a Dios y aférrate en la roca desde ahora sin soltarla nunca más. Con esto expuesto podemos deducir que los esposos no son compatibles y nunca lo serán. Y esto es para aprender a ser como Jesús, al ser cada vez más su imagen. Se irá por caminos donde habrán altas y bajas. Pero fundamentados en la roca, todo les será posible en Cristo Jesús para salvación de su matrimonio y por ende de su familia. Tenemos que llegar a entender que en el matrimonio el esposo pierde su vida para enaltecer a su esposa. Y la esposa pierde su vida para enaltecer a su esposo. Y siendo así es que son una sola carne. El esposo es cabeza del hogar y la última decisión la toma él. Y esto no es como un emperador anarquista, para enaltecerse, sino más bien para enaltecer la imagen de Jesús que se está formando en él. Toda palabra o acción del esposo hacia la esposa que quebrante, vaya en contra de la palabra de Dios, la esposa no tiene obligación de obedecerla. En cambio, si en toda decisión que el esposo tome es basada en la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 22 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Ahora entendamos quién es el esposo y quién es la esposa. Al no tener este conocimiento, se rompe irremediablemente el esquema que Dios diseñó en el matrimonio, faltándose el respeto entre ambos. Al no tener un entendimiento certero de lo que el Creador nos quiere decir en las Escrituras. Y para entender esto les pregunto, ¿qué harías si a uno de tus hijos o hijas viene un bribón y los agrede física y verbalmente? La respuesta ya la sé, y como papá me atrevo a responder por ustedes. Al decir que a mis hijos nadie los toca, y si lo tengo al frente al agresor, sería mejor que corra porque a mis hijos nadie los toca. Y muchas palabras más, porque nos volveríamos unos energúmenos al ver que nuestros hijos son vejados de esa manera. Una sensación de amargura nos invade, y sé de casos que han matado por ese motivo. Es desagradable hablar de esto, pero inevitablemente te tengo que decir que este caso se aplica a cada uno de nosotros. El esposo al agredir a su esposa, está agrediendo a una hija de Dios. Y su Padre que está en los cielos. ¿No será que vaya en tu búsqueda a rendir cuentas? Piénsalo, medítalo, antes de estar metido en un caso así, ya que la Biblia nos dice que horrenda cosa es caer en la justicia de un Dios vivo. E igualmente las esposas cuando agreden a sus esposos. Están agrediendo a un hijo de Dios y esto se aplica para ellas también. Al estar fundamentados en la roca, su matrimonio estará bajo la cobertura del Todopoderoso. Todos los problemas serán compartidos entre ambos, no hay ningún problema que tenga que ser oculto a uno. No hay pretextos para realizar tal acción. Apoyándose mutuamente se buscará la mejor solución. El esposo como cabeza de hogar tomará la decisión buscando el mejor camino para su solución. Tomando en cuenta que la Biblia nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Esto nos indica que no hay mejor ayuda, mejor consejo, mejor confidente que nuestras esposas. No desechando su opinión si están basadas en las Escrituras. Si eres un esposo el cual agrede a su esposa, y están inmiscuidos en un problema, y pides a Dios sabiduría para solucionarlo, lamentablemente, Dios no te va a escuchar. La Biblia nos dice en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estas verdades bíblicas tienen que ser aplicadas en un 100%, si fallamos en obedecerlas, fallará nuestro matrimonio, será presa fácil de las costumbres adquiridas en el mundo, dándole la espalda a Dios. Jesús vino a darnos salvación, al creer en su santo nombre y seguir sus enseñanzas. Su sacrificio fue una sola vez, y ya no habrá más.
No desaproveches esta oportunidad de arrepentirte de tus pecados y con todos tus pensamientos, toda tu alma y todo tu corazón pide perdón, y será Dios Padre que te hará saber si eres un hijo de Dios. Estas no son ideologías humanas. Esta es la palabra de Dios que la transmitió Jesús, por amor a que fueras salvo al creer en Él, por su sacrificio. Dios te bendiga. Amén.